Y bueno, y por ahí para cerrar este punto, independientemente de estas cuestiones más como de precisiones conceptuales en relación al concepto de valor, que ya les digo, lo importante es que entiendan que el valor hace referencia sobre todo a un tipo de relación, a la relación que se establece entre los signos lingüísticos, a esta idea de que para Saussure un signo representa un valor, y que la lengua es un sistema de valores puros, ¿sí? Que no son más que valores, valores entendidos de esta manera, entendidos estos valores como significados y significantes en permanente oposición, ¿sí? Eh, Digo, y esto entonces, ¿y qué, no? Yo podría pensar, bueno, ¿y esto y qué? Desde si no me interesa por ahí en particular esta propuesta de Saussure, porque me parece muy abstracta, porque no sé, bueno, justamente es uno de los planteos que no podría hacer con Saussure, ¿no? Bueno, ahí, bueno, le sirve para describir un montón de otras cosas y fenómenos y hechos que pasan en cuanto a lo lingüístico. Eh, ¿Para qué nos sirve a nosotros acá para pensar qué va a pasar después de Saussure, ¿sí? Con los autores que vienen después? Y para entender que Saussure dice, bueno, en realidad esto que les decía recién, eh, presidente, presidenta, es lo mismo, o sea, ¿qué importa? No importa, son valores puros. La única diferencia entre presidente y presidenta es que en un sistema en donde existe solo presidente, presidente tiene el concepto de presidente incluye varón y mujer. Y en un sistema en donde aparece justamente la oposición entre presidente y presidenta, presidente solo para varón y presidentas para mujer. Ya está, listo. El valor es la oposición, ¿sí? Y nada más que eso. Bien, lo que vamos a ver de ahora en más es toda la otra gente que dice, che, pará, ¿te parece que no hay otra cuestión acá un poquito más conflictiva? Ni siquiera nos metamos como en la cosa por ahí más cercana que tenemos, ¿no? Más eh, cercana en tiempo, digo, ¿no? Que yo creo que en general el conflicto más grande que pasó acá, concretamente con el ejemplo de presidenta, tiene que ver con una cuestión obviamente que ideológica, pero porque además se partidizó, ¿sí? Se partidizó en el sentido de que que, no sé, qué sé yo, creo que hay gente que debe pensar o debe creer, porque eso no sé si se puede pensar, creo que son cuestiones como de fe, deben creer que la palabra presidenta la inventó Cristina Kirchner y entonces por eso le tiene como una suerte de aberración a la palabra presidenta, ¿no? Por eso digo que se partidizó, porque nadie tiene problemas cuando entra a una tienda una clienta a decirle pase adelante señora clienta, ahora la voy a atender. Nadie le dice la cliente a la clienta que entra a un lugar, al almacén o a una tienda de ropa, es lo mismo. No hay una discusión en relación a eso. Y sin embargo, presidenta, parece que alguien dice presidenta y en algunos lugares hasta te miran mal. Eh, Entonces ya, bueno, claramente sabemos que hay una cuestión ideológica de trasfondo, pero yo creo que además de ideológica también hay una cuestión de partidaria. Entonces se pudrió todo en ese punto, ¿no? Porque ya hay una terrible confusión. Digo, dejando esto de lado, si fuera posible, dejando esto de lado, o sea, nadie piensa que en el sistema del castellano existió durante tantos años la palabra presidente que incluía varón y mujer, porque no había presidentas mujeres, porque la historia de que se fundaron las democracias modernas a la actualidad, ¿cuántas presidentas mujeres hubo? En nuestro país, 2. En nuestro país, bueno, ahora en la última década tenemos algunos ejemplos en Chile, en Brasil, en Uruguay, creo que los últimos, se supone que Uruguay es bastante progre en muchos aspectos, de que yo sepa, de la historia por lo menos reciente, presidentas mujeres no. En el resto del país, bueno, Bolivia tuvo ahora, ¿no?
en los últimos meses. Ahí, pero después, Estados Unidos no ha tenido, o sea, digo, igual Estados Unidos habla inglés, no habla castellano, no tendría este conflicto, pero quiero decir, entonces esto, ¿no? Sacando de lado lo partidario, que acá creo que complicó mucho más las cosas, ¿de verdad alguien puede pensar que ahí no hay un conflicto político, ideológico, cuando sabemos que en realidad la palabra presidenta no existía hasta ahora, seguramente porque no hubo presidentas mujeres? Digamos, es un poco más grave que un tema de valores y de fichitas en un tablero, le podríamos decir a Saussure. A Saussure no le interesa, en realidad tampoco está esperando que le vayamos a decir nada, pero digo, es un poco más complejo, ¿no? El sistema, en definitiva, para Saussure no. Entonces, cuando Saussure dice el valor, es simplemente la forma en la que los signos se oponen. Ok, después van a venir otros autores que van a decir, no, acá el valor está dado, está absolutamente, hay una disputa que viene desde afuera, desde lo social, desde lo cultural, viene desde afuera porque durante 2 siglos no hubo ninguna presidenta mujer, entonces ahora todo el mundo está enloquecido porque lo que no sabemos es si no se bancan la palabra presidenta o no se bancan la figura de una mujer como presidenta, ¿no? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, sobre todo de la segunda. Bueno, entonces, en términos específicos de valor, según Saussure, todo lo que dije antes, ¿no? Que es una relación, el valor es una relación, porque el signo es una relación dentro de un todo, un conjunto que es el sistema de la lengua. Así definido en términos de Saussure. ¿Por qué nos interesa pensar en el término de valor? Porque después todos los autores que vienen después realmente van a hablar del valor de un lugar re distinto, no de un valor que emane del sistema, porque Saussure dice, la palabra presidenta va a existir en la medida que el sistema le dé espacio, el sistema lingüístico, ¿no? En la medida en que el sistema lingüístico le dé espacio para existir, y Voloshinov va a decir la palabra presidenta va a existir en la medida en que haya un grupo social que se imponga a otro e imponga la palabra. Un valor que va a estar dado absolutamente desde lo social, desde lo cultural, desde lo ideológico. Y ahí entonces vamos a ver la diferencia entre dos formas re distintas de entender, bueno, el mundo y de entender la lengua sobre todo. ¿Sí? Lourdes, ¿se entendió por ahí lo puntual del valor y más en general hacia dónde, Sí, profe, lo sí, que me sí, interesa? Bien, ya perfecto. entendí. Muchas gracias. Igual les voy tirando como cosas que tienen que ver con los autores que vamos a ver después, ¿no? También. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Y ya que nos metimos en esto, igual ahora vamos a trabajar un poquito con estas imágenes que les traje de Peirce, pero me quedé pensando el otro día en esta conversación que tuvimos sobre el término, ay Dios, adoctrinar, sobre el tema del adoctrinamiento. Creo que me quedé pensando que te dije, eh, ahora va Franco, te dije que Alejandro, ¿eras vos el que había puesto la definición de Perón, de adoctrinamiento, de adoctrinar o de doctrina? No sé por qué me Sí, suena sí, que fui era... yo. Ah, perfecto. Bien, que yo te dije, estás dando una definición de diccionario. Lo estaba pensando en términos de definición. Si vos dijiste, después me dijiste, no es una definición de Perón, creo que fue así, ¿no? La conversación, el tema de esto de que se borran los chats, después no los puedo volver Sí, a sí, ver. fue así. Fue así. Yo me refería como a una definición fuera de un contexto particular, o del contexto particular en el que, o sea, que no tenía que ver con la situación esta en la que se había generado acá dentro de la clase, la situación esta de que alguien había dicho que la imagen representaba sororidad y alguien había dicho adoctrinamiento. Estaba, digamos, dije, es una definición de diccionario como algo que no lo podíamos tomar esa definición como para describir lo que estaba sucediendo acá en ese momento en relación a la palabra adoctrinar. Pero bueno, de todas formas eso es lo que vamos a ver justamente con, bueno, que lo empezamos a ver la clase pasada, ¿no? Con Voloshinov, el peso y el acento, dice Voloshinov, de las palabras.
Me pareció súper interesante, de hecho lo tomé como ejemplo, nunca lo había pensado como ejemplo, me pareció buenísimo que haya surgido en la clase, lo tomo como ejemplo para trabajar Voloshinov y me parece que es un re buen ejemplo para. Ay, yo les estoy diciendo todo esto, pero yo no sé si llegamos a ver Voloshinov con ustedes la clase pasada, porque en realidad esto apareció en el contexto del análisis de las figuras de Peirce. Pero bueno, creo que se los mencioné, porque si no, no hubiera tenido sentido la discusión. Creo que es un re buen ejemplo que haya surgido esa especie de discusión. Es un muy buen ejemplo de cómo podemos vivenciar lo que Voloshinov plantea en su texto. ¿Sí? Pero bueno, de todas formas esto lo vamos a tomar después, lo vamos a continuar después porque no entra en el primer parcial Voloshinov. Entonces alguien había dicho, bueno, ¿cómo va a ser el parcial? Bueno, entonces nos tomamos unos minutos para hablar del parcial y después pasamos entonces a las imágenes de Peirce. Creo igualmente que ya lo dije varias veces, el parcial va a ser un parcial de desarrollo con preguntas muy similares a las del trabajo práctico. Esto es, descarten ideas de choice y ese tipo de cosas, va a ser preguntas de desarrollo. Los autores que entran son Saussure y Peirce. Bueno, en cuanto a cuestiones como de la entrega, vamos como por partes. El parcial va a estar disponible a partir de las 9 en una tarea como fue el trabajo práctico. Ustedes la van a descargar en sus dispositivos. Yo no sé si trabajan con compus o con teléfonos, la verdad es que no sé muy bien cómo funciona esto dentro del teléfono. Si lo pueden hacer de la misma manera sería genial, esto de bajar el archivo, ponerle el nombre que corresponde al archivo, que cuál va a ser el nombre que corresponde al archivo. ¿Qué nombre le van a Entre el poner al nombre archivo? completo y la comisión. Vamos, nombre completo de ustedes y comisión, ¿sí? Perdón que sea repetitiva, pero es que después pasa el 30% de los trabajos aparece, y bueno, y algo que pasa siempre en la presencialidad también, ¿no? Que por ahí un montón de cosas uno lo Profe, dice para la gente que está y la gente que está es justamente la que no lo necesita porque ya lo escuchó. Sí, Lourdes. una boludez, pero porque la otra vez yo no sabía si entregarle un PDF o algo, porque no sé si lo Bueno, corrige. no es una pavada lo que estás diciendo. Eh, en Word, bajan, y de hecho lo voy a poner como restricción en la entrega también, porque los Vale. PDF no los puedo escribir. Bueno, imagínense, vieron los problemas que tengo para hacer un cuadro, imagínense si tengo que hacer algún tipo de conversión para escribir los PDFs, no lo voy a hacer. Entonces en Word bajan el archivo, lo guardan con el nombre este que es el nombre de ustedes y el número de comisión, que también además adentro del parcial lo tienen que poner. Y sí, por favor, tengan mucho cuidado a la hora de, una vez que lo hagan, lo guardan, bueno, todas esas cosas que tienen que hacer, y después tengan mucho cuidado con el que luego me envían, ¿sí? Envíenme ese que está con el nombre de ustedes y el que está respondido, porque ha pasado sobre todo en los parciales, ya creo que para el final estábamos todos yo estuve más atenta al hacérselos acordar y creo que los alumnos también estaban un poco más atentos a la hora del envío, de enviar ese archivo y no otro, porque para el primer parcial, el cuatrimestre pasado pasó mucho y en muchas comisiones de alumnos que mandaban archivos vacíos, esto es, las consignas, porque habían bajado el archivo, seguramente no le cambiaron el nombre, después lo hicieron, lo guardaron en la compu y a la hora de mandaron la primera versión bajada y no la última guardada. Entonces por ahí mandaban o el parcial sin hacer, completamente vacío, solo con las consignas, o por la mitad. Y esto es, si lo entregan vacío es como si entregaran un parcial en blanco. Y yo, como les dije a los chicos y a las chicas a las que les pasó esto el cuatrimestre pasado, les voy a tener que decir lo mismo a ustedes si les sucede. No puedo hacer nada. Yo estoy segurísima, segurísima de que es una metida de pata y que nos puede pasar. Pero no puedo hacer nada porque no puedo, o sea, porque si no podemos entrar en esa dinámica de me confundí, bueno, mándamelo de nuevo, porque nos meteríamos como en un caos. Entonces va a estar desaprobado el parcial. O sea, va a ser un 1, un 0. ¿Sí? Aunque lo tengan hecho en la carpetita de al lado en la computadora, si mandan el vacío, después no hay manera de resolver. Entonces, presten mucha atención a eso, ¿sí?
guardar el archivo con el nombre que corresponde, guardar, ir guardando siempre los cambios en ese archivo y mandar ese y no mandar otro. En Word, así yo les puedo hacer las observaciones si es necesario. Y después también van a verlo en las pautas que les dé, en una letra tipo Times New Roman o Arial, es decir, una letra estándar, que no escriban con letras locas de no sé qué, y en un tamaño también estándar, tipo 11, 12. Esto es, como va a haber un límite de líneas, por ejemplo, si tienen que contestar una pregunta en 10 líneas, ¿sí? Que no escriban en tamaño 5, por ejemplo, ¿no? Esto es, para que haya un criterio más o menos regular para todos. Entre 11 y 12 no hay mucha diferencia, ahora 2 palabras, 2 más, menos, entre tipo de letra y 11 y 12. No escriban con letras locas el número 5 para poder agregar más información, porque no corresponde, no se va a corregir. Y bueno, como ya creo que he dicho un montón de veces, seleccionar lo que corresponde para una consigna es parte de saber, ¿sí? Muchas veces más no es necesariamente mejor. El parcial es el jueves, sí, lo dije en la primera clase y lo repetí varias veces, David. A las 9 y tienen tiempo para entregarlo hasta las 11. 11:05 como mucho. A las 11:05 el sistema cae. De todas formas, van a tener la posibilidad no, esto es parte de los requisitos para entregar el parcial, es entregarlos en la plataforma, en la tarea, que es donde yo los tengo registrados, y también mandarlo por mail, por las dudas. Como nunca se sabe, por ahí si en el momento de mandar el mail, o mejor dicho, en el momento de mandar el parcial vía plataforma, por algún motivo la plataforma está caída, lo que sea, bueno, tienen hasta el mismo horario, hasta las 11:05 para mandarlo por mail, ¿sí? Parcial que llega a las 5 de la tarde, imagínense que ni siquiera me tomo el trabajo de abrirlo. El mail se los voy a decir, se los va a aparecer en las pautas, ¿sí? No se los voy a decir oralmente porque seguramente puede haber problemas de tipeo. Entonces prefiero directamente, para que no haya errores de ese tipo, escribírselos directamente en las pautas del parcial. Va a ser de 9 a 11 el mismo jueves. Yo voy a estar acá, de este lado de la compu, no conectada con ustedes porque no vamos a tener esta instancia sincrónica, pero voy a estar por si hay algún problema técnico, nada más que técnico, por si por algún motivo a las 9 me dicen, profe, no podemos acceder al archivo o lo que sea. No para contestar preguntas de contenido, por ejemplo, ni profe, si dice, o sea, en el final, tenían que contestar en 10 líneas si alguien me manda un mail para preguntarme si podía hacer 11. No les voy a contestar esos mails. Y unas, bueno, quiero ir en orden para no, digo esto de las preguntas para que no pierdan tiempo mandando un mail preguntándome eso, porque pierden tiempo y la verdad es que no tiene mucho sentido. ¿Qué quiero decir con esto? El límite de líneas es 10, ¿sí? Como máximo. Si alguien quiere contestar en 2 y cree que puede contestar en 2, lo puede contestar en 2. Yo desde ahora ya les digo que si alguien contesta una pregunta de Saussure en 2 líneas, antes de mirarla yo ya sé que va a estar por lo menos incompleto, ¿sí? O sea que, pero el límite es 10. Si alguien contesta en 11, bueno, el punto es que no contesten 25, ni 15. 10, esto que dije antes, bueno, según el tipo de letra, el tamaño, 10 pueden ser 11, sí, no hay problema. Lo que no pueden ser son 15, ni 20, ni 40, ¿sí? Entonces no pierdan tiempo preguntando medio tonterías porque, bueno. ¿En cuánto tiempo van a estar las notas? Bien. Si por mí fuera, yo se las mandaría, si pudiera, si fuera humanamente posible, se las mandaría al mediodía, pero no es humanamente posible y además van a ver que en general trato de ser bastante descriptiva en las observaciones y en las correcciones, en el caso que es necesario. Así que lleva bastante tiempo. Así que como mínimo un fin de semana necesito para corregir. Si fuera posible, el lunes sería genial, si no el jueves de la semana que viene. El segundo parcial... Tendría que poner por acá.
La semana... Yo lo tengo anotado 3 de como el 3 diciembre. El 3 de diciembre. Sebastián, el 3 de diciembre. Esto también lo dije en la primera clase, ¿no? Bien, bueno, y después, el otro punto, que insisto, por ahí son de esas cosas que les digo acá a la gente que está. El final no tenemos ni idea. Bueno, sí, o sea, sí tenemos idea en febrero, pero sobre fechas todavía no sabemos. Sí, sepan que los finales del semio son siempre los sábados a las 9 de la mañana, pero no tenemos fechas todavía, no depende de la cátedra, depende del CBC. O sea, de la organización del CBC. Bien, bueno, este tipo de datos y recomendaciones y cosas que les digo que posiblemente ustedes que están acá no las necesitan y por ahí sí las necesita algún colega que nunca se conectó ni vio las clases y de pronto le llega el parcial y lo hace, pero bueno, por las dudas, porque como las clases van a estar disponibles para ahora, para el parcial y después para el final, me parece que está bueno comentar esto que sobre lo que varias veces hice referencia desde el principio. Y es el tema de la copia de fuentes no chequeadas, ¿sí? Yo no les puedo pedir que no se copien, no, digamos, habría que como que revisar también qué quiere decir lo de copiarse, porque en realidad bueno, esto, ¿no? Parte del, digamos, si uno empieza a buscar en internet información sobre cómo resolver una consigna de Percy, entonces lee un texto en donde dice Percy dice que se cayó tal cosa y analiza esto de esta manera, pero no puede pasar esto otro, y encontramos otro texto que dice acá Percy hace este análisis, en realidad eso es estudiar, ¿sí? Si ustedes se toman el trabajo de ir viendo bibliografía, además de la que tiene la cátedra. Digo, si con eso no es suficiente, o si necesitan, además de lo de la cátedra y además de lo de las clases, necesitan algún otro apoyo, salir. A ver, es una recontraventaja en la presencialidad y en la virtualidad. Internet nos conecta con todo el mundo, ver qué ha dicho otra gente, o cómo hace la gente estos análisis de PERS. Y se toman el tiempo para verlo, para chequear, para entenderlo, para ver si hay algo que no les termina de cerrar con lo que dijo la profesora, incluso si lo hacían antes, venir y comentarlo. Yo me había quedado el otro día pensando, Lourdes, que vos preguntabas justamente, creo que había sido vos, Lourdes, que habías dicho, como yo les había dicho que no recurrieran a fuentes no chequeadas, que no querías ver ese material, ¿no? Que querías que yo Claro, sí, dijera, sí. bueno, yo lo tomé y después dije, en realidad le tendría que haber dicho, bueno, hacelo y en todo caso traelo a la clase y lo vemos en clase, ¿sí? Porque de hecho yo creo que esto, navegar, ir, buscar, ver qué contestaron acá, qué pusieron acá, eso es estudiar, en definitiva, ¿no? No les voy a decir ninguna novedad cuando cuando alguien se hace un machete, sabe que es un machete, ¿no? Existen todavía los machetes, esta cosa de machetearse, y en realidad el pibe que se tomó el trabajo, el pibe o la piba que se tomó el trabajo de estar 5 horas resumiendo el contenido de una materia para ponerlo en un papel chiquitito, en realidad está estudiando. Entonces, nada, después si el machete está bien hecho, lo más probable es que no lo tenga que usar después en el examen, porque está bien hecho, si está bien hecho, leyó, resumió, sacó las ideas principales, lo redactó en un papelito así, lo más probable es que si hizo todo ese proceso no necesite usarlo, porque eso es estudiar en definitiva. Y esto mismo que les estoy diciendo también, salir a la red a buscar es estudiar. Ahora, bueno, después hay que saber reconocer cuáles fuentes están bien y cuáles fuentes no. ¿Sí? Ahí es donde no funciona hacer esto en las 2 horas del parcial. Si yo en las 2 horas del parcial googleo icono para PERS y me voy a ver qué hay y copio así indiscriminadamente, ahí es donde no funciona. ¿Sí? Ahí es donde aparecen locos y cosas que no tienen sentido en las respuestas. No sé si les dije, no sé si los comenté. Pero cosas, o sea, yo se los cuento, pues la verdad que me da un poco de vergüenza ajena, sobre todo porque estamos en la universidad, ¿no? Se supone que están acá porque quieren y están comenzando la trayectoria, ¿no? Universitaria de ustedes. En uno de los ejercicios que vamos a ver ahora, en el que aparece una bandera, bueno, no van a ver,
Es una bandera con la cara del Che. Y alguien contestó que era un ícono porque era muy similar al objeto del mundo en sus características, como se puede ver en la imagen de la paloma. Entonces, en la imagen de la paloma real, y yo pensaba que, como hay varias banderas en la imagen, digo, ¿qué es eso? Por ahí, ¿habrá alguna alusión a la monarquía? No o sea, lo de la paloma real, bueno, me hacía mucho ruido y lo googleé y me lo encontré y era uno de estos parciales que andaba circulando. Y en la imagen que se analizaba en ese parcial estaban analizando la imagen de una paloma. Entonces esta persona copió de una manera tan indiscriminadamente que hasta copió el ejemplo de lo que se estaba analizando en eso que estaba en la red, y puso la imagen de la paloma real cuando lo que estábamos analizando en el parcial era una bandera con la cara del Che. ¿Sí? Entonces, independientemente de lo anecdótico y de que parece una escena sacada del Chavo del Ocho con el profesor Girafales, me da mucha bronca porque la verdad es que todos ustedes, la mayoría de los alumnos, y los docentes, y la mayoría de los docentes, estamos haciendo un gran esfuerzo en la virtualidad y en general para sostener la universidad pública, ¿no? Que creo que es algo por lo que tenemos que luchar, y no es de esa manera. O sea, no es de esa manera definitivamente. Sinceramente, insisto, independientemente de lo anecdótico, me da mucha bronca que alguien crea que puede resolver un parcial de esa manera. Digo, porque la vida no se resuelve de esa manera y un parcial tampoco. Entonces, es muy difícil que yo les diga no se copien, insisto, porque ¿qué es copiar? Si ustedes hacen todo este trabajo de ver, buscar acá, che, esta persona acá resolvió esto de esta manera y la verdad que me cierra porque en clase lo hicimos de la misma manera, entonces por ahí lo puedo tomar como fuente, esto otro no, acá la verdad que no dice lo mismo que dijimos en clase. Lo traigo a la clase, lo charlamos, sería una opción, o mejor lo descarto. Todo eso es un trabajo que es re válido porque eso es estudiar. Y lo que no se puede hacer es eso en las 2 horas del parcial. Entonces, si el plan es ese, directamente no nos hagan perder el tiempo, porque el tiempo que yo le dedico a contestarle a una persona que hace eso es tiempo que le saco a otro estudiante que por ahí tiene más ganas y hace las cosas de buena fe y se merece que yo tenga más tiempo para dedicarle y poder contestarle bien en una devolución, ¿sí? Entonces, o sea, tienen que estudiar como si el parcial fuera presencial, aunque tengan los textos en la mano. Porque por otro lado, si no tocaron Saussure hasta ahora y no saben qué es la lengua para Saussure, y la pregunta del parcial es ¿qué es la lengua para Saussure? O sea, no lo pueden leer en el momento, porque ni siquiera por ahí saben en qué parte del texto está, ¿sí? A esa altura saben que seguramente habrá alguna de las preguntas que tiene que ver con eso. Entonces el texto lo tiene que tener recontra marcado, recontra subrayado, con lo que dice Saussure, con lo que comentamos en clase, y entonces, a mí no me importa si en el momento del parcial tienen el texto al lado y alguna cosa más o menos que la copian. ¿Qué sé yo? De hecho, yo les estoy preguntando qué es la lengua para Saussure y si ustedes me contestan lo que dice Saussure, está perfecto. Sí, no me importa, pero lo que quiero es que haya una mínima elaboración y sobre todo que no pongan cualquier cosa, ¿sí? Y sobre todo que teniendo el texto en donde Saussure dice que es la lengua para él, no se vayan a buscar un parcial hecho por X, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, no sabemos en qué circunstancias y ni siquiera sabemos si está aprobado ese parcial y lo copian de ahí, porque me parece un sinsentido absoluto, ¿sí? Además de que copiarse en un examen, bueno, pueden hasta suspenderlos desde la universidad. Si uno quisiera ponerse riguroso, en realidad hasta se les podría abrir un sumario y pueden quedar suspendidos de la universidad. Digo, si el profesor se pone estricto, tenemos los docentes todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿sí? Y tenemos las herramientas, porque yo de hecho a los casos que han sucedido así, hasta en la devolución va el link con del que veo que está copiado textualmente. E insisto, el problema no es copiar, el problema es copiar de manera indiscriminada de cualquier cosa, ¿sí? Y por otro lado, ya con algunos años de experiencia en la docencia y en la corrección, yo al toque me doy cuenta cuando las respuestas de ustedes o cuando en el medio están trayendo la voz de otro. Por ejemplo, no sé, también el cuatrimestre pasado, creo, no me acuerdo con qué exactamente qué tema o qué autor, de pronto aparecieron unas cuestiones como de cambio de terminología muy evidente y lo googleé también. Era un texto sobre enunciación que era de no sé qué, como si hubiera sido como un curso de formación para abogados y estaba sacado de ese material.
y o sea, al toque nos damos cuenta, estamos muy acostumbrados, sabemos cuándo es la voz, ¿no?, del alumno el que escribe, cuándo la escritura es del alumno, cuándo la escritura está sacada de otro lado. Entonces digo, piensen que es un parcial, que es como si fuera presencial, estudien, que me imagino que ya muchos ya lo estarán preparando el parcial, como si fuera presencial, y que estas herramientas que tienen ahí, úsenlas todo el tiempo hasta el parcial, y después en el parcial, bueno, que esté ahí por las dudas, pero ponerse a buscar en el momento es una pérdida de tiempo y no tienen mucho tiempo porque van a ser 2 horas. Hay un montón de cosas que no van a poder resolver porque las imágenes que tienen que analizar, por mucho que googleen, sería muy raro que justo se encuentren el análisis de esa misma imagen. Entonces, prepárenlo en serio, ¿sí? Y les pido 1000 disculpas a los que piensen que todo esto que estoy diciendo está de más, porque saben que es así, pero bueno, como mucha gente por ahí no sabe cómo lo tiene que hacer o piensa que lo puede hacer de otra manera, creo que me parece que está bueno dejarlo claro, ¿no? Desde ahora. Bien, a ver, Gonzalo, ¿qué te leo? Y que si no digamos imágenes preguntan, en el parcial va a haber imágenes. Sí, Gonzalo, estamos trabajando con eso justamente porque en el parcial va a haber análisis de imágenes. Sí, o sea, todo lo que hacemos en clase en realidad es prepararnos para los parciales y para el final, ¿sí? Me imagino que entenderán que, a mí además me parece que es muy interesante todo lo que esto nos puede aportar para prepararnos para la vida también. Pero los temas y todo lo que hacemos en clase así muy específicamente tiene que ver con preparar los parciales, obviamente, y al final. Y sí, por supuesto que va a haber imágenes. Y vamos a ver ahora, como les dije antes, los que tomé los parciales del cuatrimestre pasado. Bueno, y lo último, yo creo que con esto mucho más para decir del parcial no tengo, y es que la forma en la que se evalúa, ¿sí? Se ven que estas evaluaciones desde el CBC, bueno, que no hay promoción directa en este año, en esta modalidad virtual no hay promoción directa. No sé si saben, pero normalmente cuando la cursada es normal, en condiciones normales, presencial, todas las materias del CBC tienen un régimen de promoción directa, esto que es que el que se saca 7 más de 7 no tiene que dar entonces el examen final. En estas condiciones en las que estamos cursando ahora, desde la virtualidad, se eliminó ese régimen de promoción directa. No hay promoción directa, o sea que todos los alumnos, todos los alumnos, todos tienen que dar final, ¿sí? Entonces, la evaluación, y más que la evaluación, la calificación, ¿sí?, va a ser en términos de aprobado o desaprobado. La terminología, quise decírselo a los chicos de la función anterior, no me acuerdo qué palabra, porque es una palabra que no es aprobado o desaprobado. Lo tengo acá. Se ve que no me gusta esa palabra porque no me la puedo acordar. Parcial no finaliza. ¿Satisfactorio, profe? ¿Sabes que no? Me parece que no. A ver si está acá. Ah, sí, satisfactorio, che, satisfactorio, no satisfactorio, no me sonaba ni un poquito. Mira que corregí parciales y finales. Bueno, los finales eran con nota. No, también, bueno, ya no me acuerdo. Dios, cuánta información. Bueno, sí, satisfactorio o no satisfactorio debe ser, sí. A los chicos de la comisión anterior le dije que no, pero sí debe ser eso. Bueno, como sea, no va a ser numérica. Eso es lo importante. Entonces, claro, no va a ser numérica. No es lo mismo llegar al final con un satisfactorio 4 o con un satisfactorio 9. Digamos, dentro de la bolsa de satisfactorios entran en lo que entrarían en la calificación numérica un 4 y un 9, ¿sí? Y imagínense que no es lo mismo llegar al final con un 4. No para nosotros, no para los docentes, no es lo mismo para el alumno saber en qué, o sea, ustedes tienen que dar este examen y por eso me parece que es re importante que después también se tomen el tiempo para ver la devolución, porque van a tener que dar este parcial, pero después van a tener que dar un final sobre lo mismo, ¿sí? Porque el final es obligatorio para todos. Entonces, no es lo mismo llegar a ese final habiendo resuelto esta evaluación con un 4 que habiéndola resuelto con un 9. ¿Sí? Entonces, como nosotros le vamos a poner, parece que sí, que es satisfactorio, o si es insatisfactorio, es insatisfactorio, pero si es satisfactorio,
algún tipo de marcación o de alguna manera les voy a hacer saber que ese satisfactorio, ¿qué tan satisfactorio es? Si es satisfactorio más o menos, si es un satisfactorio normal, si es un muy satisfactorio o es un muy re bien contra satisfactorio, ¿sí? Sobre todo para que lo tengan ustedes como una medida, digo, creo que si yo les hago una devolución, evidentemente el que tiene un satisfactorio muy satisfactorio va a tener menos verdecito que el que tiene un satisfactorio más regular. Pero como eso también depende de subjetividades. O porque muchas veces un parcial está muy bien y hay algo por ahí que se podría pensar de otra manera, yo a veces me cuelgo y hago devoluciones bastante largas y a lo mejor tiene que ver simplemente con un detalle porque está muy bien y entonces me parece que está bueno como tener una conversación, si se quiere, con el alumno o la alumna que hizo ese parcial de esa manera. Entonces, como muchas veces la cantidad de verdecito en la devolución, bueno, puede ser medio ambigua, me parece que está bueno hacerle saber de alguna manera, vamos a ver cómo, si ese satisfactorio está más cerca del 4 o del 2, o si es un satisfactorio que está más cerca del 9. ¿Sí? Bien. Profe, yo Sí. tenía anotado acá que también teníamos recuperatorio, pero no sabía esto de que sí o sí teníamos que rendir final. Sí, sí, sí. No hay promoción directa en esta modalidad y hay recuperatorios, pero el recuperatorio es solamente para quien tenga uno de los dos exámenes aprobados. Es decir, no te enterás si podés dar el recuperatorio del examen en el que te fue mal hasta que tengas corregidos los dos. Ok. ¿Se entiende? O sea, si a vos te queda no satisfactorio en el primero, vos decís, bueno, lo puedo recuperar y no sabemos. Tenés que tener satisfactorio en el segundo para poder recuperar el no satisfactorio del primero. Esto fue bueno, no sé. Es complejo porque la verdad es que el tema de los recuperatorios, a ver, la verdad es que el tema del recuperatorio está bueno como derecho para aquel que tiene una eventualidad y necesita recuperar porque tiene una eventualidad, porque el día del examen nos podemos enfermar, no sé, el colectivo puede chocar cuando estamos viajando hacia universitaria, digo, en condiciones normales. Puede ser que se caiga ahora internet y tenga esa situación. Pero tiene que ser una eventualidad. Y la verdad es que, desgraciadamente, se convirtió en una posibilidad de especulación en el recuperatorio, porque de hecho, o sea, alumnas que me han dicho, no, profe, no, yo me puse las pilas con otra materia porque total después esto lo recupero. Sí, vamos a ver si lo recuperan. Qué sé yo, tenés que ver cómo te va en el segundo parcial. Si en el segundo parcial te va mal, no lo puedes recuperar y ahí fuiste. O sea, digamos, es medio, para mí es un arma de doble filo, ¿sí? Insisto, porque sí. Digamos, si alguien no puede estudiar o no llega al... esto otro, me olvidé de decirles a otra comisión, no se me voy a aclarar. Si alguien no llega a prepararlo bien el parcial por alguna eventualidad, todo bien. Ahora, dejarlo para después, total, después lo recupero, depende. ¿Sí? Y otra cosa que les quería comentar, que bueno, acá son dos autores solamente, pero va a funcionar ahora y también para el segundo parcial, que es que tiene que estar, o sea, tiene que haber un mínimo aprobado de cada consigna, ¿sí? No es tipo, me estudio todo Saussure y Saussure está perfecto, entonces con eso llego a lo que sería un 5, ¿sí? Y PERS no lo dejo, total ya con saber Saussure es suficiente para aprobar la mitad. Tiene que estar un mínimo aprobado de las 4, o sea, si son 4 consignas, de las 4 consignas tiene que haber un mínimo aprobado. A ver, Camila. Y tenés que tener los dos parciales aprobados para poder dar el final. Claro, o sea, tenés que tener los dos parciales aprobados satisfactorios para dar el final. Si no, no puedes dar el final. Está bien, Camila, la aclaración que estás haciendo. Para llegar a la instancia de final tienen que estar los dos aprobados. Si no, no se puede dar el final.